Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a una edición de su programa preferido, Agenda Económica. El programa está en el aire a partir de este momento en que iniciamos a las 9 de la noche y estaremos junto a ustedes hasta las 10 de la noche para compartir con ustedes en esta noche en compañía de don Ezequiel Molina Lizardo y de don Andrés Terrero Alcántara, con quien, como prometimos en la noche de ayer, vamos a empezar a analizar el acuerdo del gobierno dominicano y la Barrick Gold Pueblo Viejo, una subsidiaria de la Barrick Gold Corporation, que es la compañía que maneja y administra y opera la explotación de Pueblo Viejo en Cotuí. Amigos, hemos tenido ya acceso a la documentación que está publicada en la página web del Senado de la República, contentiva de 3 documentos esenciales. Una presentación del gobierno dominicano al Senado de la República, pormenorizando los detalles del acuerdo, un poder que le dio el gobierno dominicano al ministro Gustavo Montalvo para ejercer los cambios requeridos en el contrato, en el anterior contrato, que son unos 30 y pico de cambios que se han sugerido, y el documento que conforma el adendum, que no es más que un cambio al contrato original que sigue vigente, el contrato del año 2009. Exacto. El original de Plaza El Don. El original de Plaza El Don, que seguía vigente sigue con un adendum en el 2009 y ahora sigue con otro adendum. Exacto. Y seguirá con otro en el 2016. Correcto. Porque este es un acuerdo, como habíamos planteado en Agenda Económica, colegas y amigos televidentes. No, pero ya no abre adendum en el 2016, sino que está previsto revisión. Pero la revisión es un adendum. La revisión provoca... No necesariamente. Sí, va a haber cambios. Va a haber cambios. Claro. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. Buenas noches, televidentes. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, José Manuel. Discúlpenme que no pude estar aquí la pasada semana, pero ustedes saben que estaban cumpliendo compromisos profesionales fuera del país. Sí, usted hace el rol de el agente económico internacional de Agenda Económica. Así es, sí. Así es. Aunque trae pocas informaciones. Bueno, estaba dando una conferencia en contra del lavado de dinero, o sea, antilavado en Costa Rica. Okay. No creo que tenga que dar ninguna información de eso aquí en el programa. ¿Cómo está la economía costarricense? Está muy bien la economía de Costa Rica. La economía de Costa Rica, sus indicadores... ¿Cuánto está su déficit fiscal? No sé exactamente, no, pero hay un déficit. Ellos tienen déficit fiscal, Sí, hasta por el 5 puntos y pico. 6.8. Sí. ¿Ustedes saben dónde se hace? Eran 6 o 6 o... 5 puntos algo. 7. Antes de entrar en materia, ¿ustedes saben dónde se hace el estudio del Foro Económico Mundial que evalúa a todos los países a nivel de competitividad en el mundo? ¿En Costa Rica? En el INCAE de Costa Rica. Ah, Hablaremos de eso después. Por eso no siempre están arriba. Vamos con Barrick. Están arriba. Bueno. Bien. Inicia José Manuel, le vamos a dar la... No, yo creo que Andrés, para yo hablar de temas puntuales. Muy bien, como decía José Manuel Luna Valientes, pues ya tenemos en la mano el documento, todo el mundo esperaba, después de 120 días exactamente el presidente pues logró firmar a través de su apoderado, Gustavo Montalvo. Hay muchos cambios, lógicamente interesantes, los cuales esos cambios provocaron que hubiese una mayor participación del Estado en las utilidades del proyecto o de la mina, la operación de negocios de Placer y República Dominicana. Placer no, perdón, Barrick Gold. Pueblo Viejo. La primera modificación es el dato que fue cuestionado de la modificación o adendum que se hizo en el 2009 de la participación, la no participación de las utilidades netas del gobierno dominicano, porque Barrick había pedido recuperar su inversión de cerca de 4.000 millones de dólares primero, después de eso garantizar un 10% de retorno de esa inversión, y entonces que a partir de ahí el gobierno dominicano comenzara a participar en un promedio de un 50-50 de ese contrato. Ese cambio y cambios inclusive retroactivos han generado que el gobierno dominicano va a garantizar por lo menos 1.200 o 1.300 millones de dólares más en esos 4 años, en el periodo de 4 años del presidente Danilo Medina, que irían a fortalecer los presupuestos de los 4 años, o de los 3 años que quedan. De los 3 años. Porque ya va un año que ha pasado y esos ingresos no se generaron y ahora
de manera retroactiva, vamos a recibir ingresos de 4 años en 3 años. Con lo cual el presidente va a aliviar su carga. No, pero es importantísimo saber que el gobierno va a recibir pronto 110 millones de dólares retroactivos que tiene que ver con la exportación de la Barrigor Con la exportación del año pasado. De noviembre y además, hasta la fecha. Además, los 73.1 millones de dólares por ganancia de capital en la compra que hizo, o en la compra que le hizo a Plaza El Don. Exacto, la compra de la concesión. Correcto. Genera una ganancia de capital que le genera al Estado 73.1 millones que no se estaban pagando y 36.4 millones que salen de no reconocido como inversión. O sea, la Barri había presentado una inversión de 681 millones de dólares, el Estado no se lo está reconociendo y eso le genera al Estado. O sea, en la suma de la inversión. 36.4. En la suma de la inversión total, correcto, que eran de algunos 4.000 millones de dólares. Hay 681.9 que no se lo reconoce. Que el gobierno está reconociendo. De hecho, hay un dato importante. Genera un 5% más o menos. De hecho, hay un dato importante porque el documento hace énfasis en que SGS, que fue la compañía suiza que fue contratada por el gobierno dominicano para auditar la inversión, había dicho que la inversión es menos en 300 y tantos millones, casi 400 millones de dólares. Sí. Y el gobierno dice, enfáticamente dice, más que lo que dijo SGS. O sea, el gobierno lo que quiere decir es que fue más eficiente en obtener disminución a la inversión que afectaría, lógicamente, los ingresos del gobierno, porque eso se iba a descontar. Sí, por la ganancia de capital hubiera sido menos. Exacto. Entonces, pero yo creo que eso tiene una lógica. Yo creo que, primero, cuando un auditor, y yo soy auditor, evalúa una inversión, pues hay gastos que tú puedes determinar que no son parte de la inversión. Y ese gasto no debe ser considerado. Sin embargo, muchos de esos gastos que no son considerados, como se está hablando de un tema retroactivo, también hay gastos de intereses provocados por los pagos de intereses, para la redundancia, a los relacionados o afiliados, que se supone que al contrato ser modificado retroactivamente, ese gasto baja la cantidad no a pagar. O a pagar o la que se pagó. Sí, que se pagó y que se registró como gasto financiero. Como gasto financiero. A una tasa mucho más elevada que lo que se ha acordado actualmente. Es correcto. Que inclusive en el punto se habla de que ha bajado significativamente la tasa de interés, porque es el LIBOR más tren en muchos casos. Sí, de todas maneras, escúchame que te interrumpa, Andrés. Lo más importante para este tema que estamos tratando los tres es porque nosotros tres, desde que comenzó a hablarse mucho, prácticamente lo hicimos mucho antes del discurso del presidente el 27 de febrero. Más de un año. Nosotros lo hicimos desde noviembre del año pasado, porque se estaba hablando en la prensa. Pues ya comenzaban a sacar. Y nosotros habíamos valientemente, reitero, como lo dije ayer, habíamos valientemente expresado nuestro punto de vista con el contrato de la Barri. Tú habías dicho muchísimas cosas, José Manuel, nosotros otras. O sea, una de ellas, por ejemplo, fue que todo se iba a buscar también por la vía del porcentaje de depreciación, recordemos eso. Sí. Habíamos hablado incluso de que no estuvimos de acuerdo en la tasa presentada de esa interna, la interempresarial, como uno le llama, ¿no? Sí. Donde los accionistas prestan a una tasa altísima y no estamos de acuerdo. Todavía entendemos que la negociación está un poquito alta. Sí. O sea, este programa dio un palo, por así decirlo, porque fue tal vez el único, no quisiéramos ser presumidos, pero fuimos el único programa que valientemente en algunas cosas contradecimos al Estado, en otras defendimos al Estado. O sea, siempre fuimos de una manera objetiva. No estábamos haciendo de un asunto mediático, buscando prebendas, ni con el Estado ni con la Barrigol. O sea, siempre dijimos lo que era. Y aquí hay muchas cosas en las que nosotros dijimos por dónde tenían que ir los cañones, como se dice popularmente. Entonces, básicamente, Agenda Económica va a reiterar la cosa en la que está de acuerdo, la cosa en la que ya había reiterado, nos habíamos adelantado, y en otras en las que definitivamente hay que entender que de una u otra manera el Estado dio un buen paso, hizo una buena negociación, aunque siempre entendemos que de una u otra forma eso deja una surrapita. Yo diría, perdón, el gobierno, no el Estado. Bueno, el gobierno, sí. Porque si hubiese sido el Estado, corrijo, el acuerdo fue hace 25 años. Corrijo. El gobierno actual hizo una buena negociación. Sin embargo, tenemos
la idea de que deja como quiera una surapita el que tú tengas que renegociar contratos que ya fue aprobado en términos legales por el Congreso, pero si se hace, exacto, si se hace de manera respetuosa, como dice el ministro Gustavo Montalvo, entre las partes, pues no es correcto, eso es correcto. Sí. Y creo que todo lo que conviene para un país hay que aplaudirlo. Nos vemos en el próximo segmento, amigos.